Bueno, vamos a hacer un ejercicio entonces que tenga las temáticas que hemos visto. Regálame un segundo mientras busco por acá. Un segundito. Mm, 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 mm. Bien, vamos a hacer un ejercicio que tenga de todo un poco. Mm, Bueno, regálame un segundo ya. Lo encontré. Bien, bien, este es el ejercicio 325 de Fraile Mora. Bueno, es bastante extenso. Vamos a ampliar por aquí un poquito. Y vamos a abrir MATLAB. Para ir haciendo en el MATLAB, ustedes pueden hacerlo en la calculadora, ¿no? Es más fácil. Aunque MATLAB pues tiene la ventaja de que lo que uno va haciendo va quedando guardado ahí en las variables. Bien, bueno. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Dice, en la figura P34, P3.4 se muestra... Un segundo, ya. Bien, en la figura P3.4 se muestra el esquema interno de bobinas de un transformador trifásico de 50 kVA. Bueno, entonces la potencia nominal, vamos a ver por aquí, bueno, la potencia nominal del transformador es 50 kVA, transformador pequeño. Relación de tensiones compuestas de 1000 a 100 voltios. Entonces ya estos son los voltajes de línea. Recordemos que en las máquinas trifásicas, los valores que nos van a dar en la placa de característica son valores de línea. Bueno, la frecuencia 50 Hz, transformador europeo, conexión de Y, delta estrella, típico de distribución. Creado los siguientes valores en unos ensayos. Entonces nos dan la prueba vacío. Entonces la prueba de vacío. Entonces la prueba vacío nos dicen el voltaje de línea es de ¿cuánto? De 1000 voltios. ¿Listo? La corriente de línea es de 3 amperios y la potencia de vacío es de 1 kilowatt, 1000 watts. ¿Listo? Total, las tres fases. Nos dan la prueba de cortocircuito. Entonces, cortocircuito nos dice, bueno, la prueba de vacío, ¿por qué lado se hizo? Recuerden que la prueba de vacío, pues se sugiere hacerlo por el lado de baja tensión. ¿Por qué? Porque la prueba de vacío exige que uno conecte el transformador al voltaje nominal. En este caso, pues los dos lados, 100 y 1000, pues no son de alto voltaje. Entonces se puede hacer por cualquiera de los dos lados. ¿Por qué lado se hizo la prueba? Por el lado de alta tensión. Llamémoslo alta tensión, no porque el voltaje de alimentación sea alta tensión, sino porque el voltaje de alimentación es el mayor de los dos, ¿sí? O sea, es 1000. Se hizo por este lado. Bueno, ahora la prueba de cortocircuito. ¿Qué pasa con la prueba de corto?
Entonces, en la prueba de corto, nos están diciendo que el voltaje de línea es de 100 voltios. El voltaje de línea de cortocircuito es de 100 voltios. ¿Listo? La corriente de corto es la corriente nominal, es decir, la corriente de línea de cortocircuito fue la corriente de línea nominal, como exige la prueba. La prueba, recuerden que dice que tiene que entrar la corriente nominal. Bien. Y la potencia, aquí 1,5 kilowatts totales. Ambos ensayos se han medido en el lado de alta tensión. Potencia de corto, 1500 watts. ¿Ya? ¿Dónde se hizo esto? Bueno, el enunciado nos dice alta tensión. ¿Cómo sabemos que se hizo en alta tensión? Por el voltaje. Recuerden que el voltaje de la prueba de corto es pequeño comparado con el nominal. Entonces, si el voltaje de la prueba de corto es 100 voltios, pues 100 voltios es pequeño si yo lo comparo con 1000. ¿Sí? Si yo lo comparo con 100 sería el nominal. Entonces, esto por el nivel de voltaje, yo ya sé que se hizo por el lado de alta tensión. Bueno, ¿qué nos están preguntando? Dice, determinar los parámetros del circuito equivalente aproximado del transformador reducido al primario. Entonces vamos a determinar los parámetros del circuito reducido al primario. ¿El primario quién es? El primario es el lado de alta tensión. O sea, el lado de 1000 voltios. Recuerde que 1000 voltios no es alta tensión. Bien. Bueno, empecemos. ¿Cómo se hace? Pues lo de siempre, ¿no? Empezamos por la prueba básica. Aquí por la prueba vacío. ¿Qué saco yo de la prueba vacío? Recordemos ese circuito que vimos en el primer corte, representativo de una bobina con núcleo material ferromagnético. ¿Qué saco? RF y X1. Listo. ¿Cómo vamos a obtener eso? Bueno, fácil. Entonces, primer paso, ¿qué hacemos? Convertimos los valores a fase. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿por dónde se hizo la prueba vacío? Por el lado de alta tensión del trafo, es decir, por el lado delta, ¿cierto? Fíjense que el transformador es 1000 voltios y está conectado en delta. Entonces, vamos a convertir estos valores a monofásico. Recuerden que siempre nuestro circuito será la representación monofásica, ¿no? Entonces, el lado de alta tensión está en delta. Entonces, ¿cómo convertimos estos valores a delta? Entonces, va el voltaje fase monofásico. Como es delta, en una conexión delta, el voltaje de línea es el mismo voltaje de fase, recordando allá teoría de circuitos. ¿Listo? La corriente monofásica en una conexión delta, la corriente monofásica es ¿quién? La corriente de línea dividido en raíz de 3, ¿no? Recuerden que aquí esta corriente que entra al transformador es la corriente de línea, entonces la corriente de línea se va a dividir en una parte para esta fase y otra parte para esta otra fase, ¿no? Aquí se divide en esta y en esta, por eso la corriente de fase es la corriente de línea sobre raíz de 3. Y el voltaje de línea, fíjense que la fase está entre los dos bordes, entonces el voltaje de línea es el mismo voltaje de fase. Ustedes lo conocen ya de circuitos. Entonces, ¿cuánto haría la corriente de fase de esa prueba? Entonces, la corriente que circuló por cada fase del transformador serían los 3 amperios sobre raíz de 3. Listo. Si racionalizamos, multiplicamos por raíz de 3 por raíz de 3, nos queda 3 raíz de 3 sobre 3, 3 con 3 se cancelan, esto nos da raíz de 3. ¿Listo? ¿Y quién es la potencia de fase vacío? Entonces, recordemos que en una máquina trifásica nosotros estamos asumiendo que el sistema es equilibrado. Entonces la potencia monofásica será la potencia trifásica, ¿cierto? Sobre 3. Y eso daría 1000 sobre 3. Y ese sería. Ese es el primer paso, convertirlos a monofásica. Bueno, como lo vamos a resolver en MATLAB, pues vamos a abrir MATLAB, ¿no? Recuerden que en MATLAB no estamos haciendo algoritmos ni programando nada, no estamos utilizando el MATLAB simplemente como una calculadora. Aquí no en la mente que es que estamos programando y que entonces para ver máquinas hay que saber programación. Simplemente lo estamos utilizando como una calculadora. ¿Listo? Bien, voltaje de fase vacío, vamos a llamarlo BFO. ¿Es igual a quién? Entonces dijimos que era el mismo de línea, 1000 voltios. La corriente de fase vacío, ¿quién es? Entonces es la corriente de línea que era 3 amperios sobre la raíz de 3. Es MATLAB SQRT 3. ¿Listo? Ya lo pueden ir haciendo en la calculadora, no hay ningún problema.
La potencia de fase de vacío, ¿cierto? Es igual a ¿quién? A la potencia, que fue en 1000, lo que se registró en esa prueba, dividido entre 3, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? Por ahí alguien está levantando la mano o, antes, o accidentalmente se Profe, levantó. es que no veo su pantalla o No ve se mi, quedó en ah, silencio. no ve mi pantalla, no ve más la, ¿sí? Eso no, Ya, exacto. listo, aquí. Ya, sí, es que estaba compartiendo solo la pizarra. Vale, muchas gracias. Eh, bien, listo. Ahora ya lo pueden ver aquí. Voltaje de fase vacío, VFO. Corriente de fase vacío, IFO. Potencia de fase vacío, PFO. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? 1000, 1.73 y 333.33, que es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Bueno, pasamos a fase. Les recuerdo cómo se hace esta prueba, ¿no? Para los que, pues, bueno, no atendieron las anteriores clases, no han visto los videos, ¿no? Recuerdo que esta prueba, nosotros tenemos el transformador y lo que hacemos es alimentar el transformador con una fuente, ¿cierto? De tal manera que la fuente me garantice que vamos a alimentar con los voltajes de línea nominal, ¿sí? ¿Y qué pasa con el devanado secundario? Se deja abierto y se llama prueba de vacío. ¿Por qué? Porque el transformador está en vacío, no alimenta ninguna carga, ¿verdad? ¿Qué es lo que se mide? Bueno, lo que tenemos aquí en los datos. La corriente de línea, ¿cierto? El voltaje de línea, ¿sí? Con un voltímetro, un amperímetro, y la potencia trifásica. Antes, ¿sí? Anteriormente se hacía con el método de los 2 batímetros. Ahora no, ahora se hace con un analizador de red, un registrador, un equipo trifásico directamente a la potencia, ¿sí? Entonces, eso son las 3 cosas. ¿Cuál es la condición? Que el voltaje de alimentación sea el nominal. ¿Qué se mide? La potencia, la corriente y el voltaje. Profe, el aparato, el registrador nos da 3 corrientes, entonces te saca el promedio. Profe, pero hay 3 voltajes de línea, entonces te saca el promedio, ¿sí? Y la potencia sí es única del consumo, pues, trifásico, ¿ya? Bien, bueno, ahora, ¿qué hacemos con esto? Recordemos que el circuito equivalente sería este señor, ¿sí? Donde aquí tendríamos el voltaje de alimentación de fase, ¿listo? Y aquí la corriente que va de fase, ¿no? De vacío. Y la potencia se está consumiendo en este elemento. Esta es la potencia de vacío, ¿no? Pues de fase, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es la metodología? Pues ustedes pueden hacer ya con estos datos cualquier técnica de circuitos para hallar estos elementos. A mí me gusta una que es paso a paso, ¿sí? Porque me permite saber cuánto es la corriente que va a suplir las pérdidas en el núcleo y cuánto la magnetización. ¿Y cómo es eso? Bueno, entonces yo digo, aquí en el circuito se parte la corriente que viene, la de excitación, la de vacío por fase, se parte en 2 componentes, la I sub mu y la IF, la que va a suplir pérdidas, histéresis, Foucault, ¿cierto? Y la que va a suplir el flujo útil creado en el núcleo, ¿no? Esas 2 componentes, sumadas las 2 componentes nos da la de excitación, lo mismo que vemos en el primer corte. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a determinar cuánto vale cada componente. ¿Cómo? Entonces yo puedo hallar, fíjese que esta corriente se va a un elemento real o en fase con el voltaje y este a un elemento imaginario o 90 grados desfasado con respecto al voltaje. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hallar el desfase de eso. ¿Cómo? Con el coseno de la prueba. Fíjese que el voltaje es el mismo para los dos, lo que se divide en componentes de la corriente. Entonces, coseno de la prueba vacío. El factor de potencia de la prueba vacío. ¿A qué es igual un factor de potencia? Recordemos que un factor de potencia, ¿sí? Un factor de potencia es igual a ¿quién? A la potencia activa sobre la potencia aparente. En nuestro caso, el factor de potencia por fase va a ser igual a la potencia activa, ¿cierto? Dividido entre la potencia aparente. ¿Y la potencia aparente en magnitud quién es? El voltaje por la corriente, ¿sí? Que yo lo hice aquí monofásico, ¿no? Recuerde que esto lo estamos haciendo todo en valores de fase. Si lo hiciéramos trifásico, recuerden que el coseno de phi, y nos va a dar lo mismo, ¿no? Coseno de phi es igual a ¿quién? A la potencia trifásica sobre raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea. Ustedes hacen esta operación, se van a dar cuenta que da el mismo factor de potencia, ¿cierto? Bueno, coseno. ¿A qué sería igual entonces para nosotros? Sería igual a 1000 watts sobre 3, que es la potencia que consume una fase, dividido entre el voltaje de fase, que como es una conexión delta, el primario por donde se hizo la prueba, es 1000, y la corriente, que es raíz de 3. ¿Cuánto nos da ese factor de potencia? Bueno, vamos a hacerlo aquí rápidamente en MATLAB.
Entonces vamos a llamarlo esto C de coseno, coseno de phi, CFO, coseno de fase de vacío, ¿no? Listo. ¿A qué es igual? Entonces es igual a la potencia de fase de vacío. Esta es la ventaja del MATLAB, ¿sí? No es que estemos programando, haciendo algoritmos. Es simplemente la ventaja es que cuando usted corre, pues un datico queda ahí en la memoria. Entonces usted puede utilizar su calculadora también, ¿cierto? Y ir guardando los valores en la memoria pues, para facilitar, o simplemente los anota y ya, ¿cierto? Aquí, ¿cuál es la ventaja? Que se trabaja con 12 decimales, con todos los decimales, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el factor de potencia? Entonces, vamos aquí, nos da 0.1925. 0.1925. ¿Listo? Pueden ir haciendo en calculadora e ir verificando. Ahora, seno de phi. Lo puedo sacar como seno de coseno a la menos 1 de 0.1925. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a llamar esto seno del ángulo de vacío. ¿Es igual a quién? Entonces, a sin d, en MATLAB, sin d es seno en grados. Y la inversa, a cos d, ¿cierto? ¿De quién? De lo que nos dio CFO. Es decir, de 0.1925. ¿Listo? Y cerramos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hallando ese valor. 0.9813. Vayan haciéndolo. 0.9813. ¿No? Recuerden que aquí en MATLAB eh, existen formatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le coloco aquí formato long, largo, él me va a mostrar todos los decimales, ¿sí? Mira, ahí 0.983, esos son todos los decimales que está trabajando ahí. Si yo le coloco format short, pues me lo muestra de la forma corta, ¿sí? Entonces, más bonito. No significa que MATLAB esté trabajando con 4, esté trabajando con todos los decimales, simplemente la visualización. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando yo ya tengo cuánto vale el seno y cuánto vale el coseno, pues ya puedo determinar las componentes de la corriente, porque la corriente se divide. ¿Cuál es la parte real? Entonces, la que va a suplir pérdidas en el núcleo. Lo que entra, ¿cierto? Por coseno de phi. ¿Y cuánto vale la componente que va a suplir el flujo magnético? Entonces, lo que entra por la fase por seno de phi. ¿Listo? Entonces, parte real, parte imaginaria. ¿Cuánto nos va a dar? Entonces, simplemente hacemos aquí. La corriente de pérdidas en el núcleo será la corriente de fase de vacío, ¿cierto? Que era raíz de 3, multiplicado por CFO, por el coseno. ¿Cuánto nos da eso? 0.333333. ¿Listo? 0.3333 amperios. ¿Y cuánto da la componente imaginaria de la corriente que va a suplir la creación del flujo magnético útil? Entonces llamémosla I sub U. Porque es fase, ¿no? Por fase. Entonces aquí cambiamos esto por el seno, ¿no? ¿Cuánto nos da? 1.6997. ¿Listo? 1.6997 amperios. Bien. Recuerden ir sacando ya la calculadora, ir haciendo. Por si el profe se equivoca, entonces puede decirle, mira, profe, se equivoca acá. Bueno. Listo. Ahora, ¿cómo podemos determinar los dos parámetros? RFI aquí sumió. Pues fácil. El voltaje, ¿cierto? Es el mismo para los dos. Y ya teniendo la corriente, pues, Profe, para la corriente es raíz de 3 coseno de qué? ¿dónde? ¿Cuál corriente? La del 0.333 que le dio usted. ¿Cómo es que es la multiplicación? Es multiplicar este que sería raíz de 3 por lo que nos dio coseno, que es la parte real, que sería 0.1925. ¿Sí? Ah, listo, profe, es que la está haciendo con el otro. Listo, listo. Y seno sería con este, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cuánto vale RFE? Pues como tenemos la corriente y el voltaje, es fácil. La resistencia de pérdidas en el núcleo será el voltaje, que es 1000, que es el voltaje de fase, ¿sí? Sobre la corriente, que sería 0.3333 amperios. Eso es tener
el voltaje de fase de la prueba vacío sobre la corriente de pérdidas en el núcleo, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría eso? Bueno, vamos aquí rápidamente a hacerlo. Entonces, ¿quién es la resistencia de pérdidas en el núcleo? Es igual al voltaje de fase de vacío, que serían los 1000, ¿cierto? Dividido entre la corriente de pérdidas en el núcleo. ¿Cuánto nos va a dar eso? 3 por 10 a la 3. Mire, hay otro formato que nos permite ver las cosas más bonitas. Short G. Short G. ¿Listo? Formato. ¿Cuánto da? 3000. Entonces, para que no nos muestre como exponencial. 3000. ¿Cuánto da? 3000. A mí no me da 3000, profe. Es que este 3000 da si trabajamos con todos los decimales. Sí, trabaja con más de 12 decimales. X sub mu. La calculadora trabaja con 12. ¿No? Tienen por ahí en el celular. X sub mu. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. El voltaje de fase, que son 1000 voltios, dividido entre la corriente que va a suplir la magnetización. ¿Cierto? Es decir, el voltaje de fase de la prueba vacío sobre la X sub mu. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, vamos a observarlo por aquí. Entonces, por acá, X sub mu, la X de magnetización, es igual a ¿quién? Al voltaje de fase vacío, que son los 1000, dividido entre la corriente que va a suplir la magnetización, I sub mu. ¿Cuánto nos da eso? 588.35 ohmios. 588.35 ohmios. Y esa sería la primera parte del circuito equivalente, que sería la parte de pérdidas en el núcleo y magnetización. Por aquí deben estar las respuestas, ¿no? 3000 y 588.3. ¿Listo? Ahí vamos. Esa es la primera parte, la prueba de vacío. Ahora, vámonos para la prueba de cortocircuito. ¿Qué vamos a sacar de la prueba de corto? Entonces, subrayamos esto. Bueno, aquí algo importante es que cuando ustedes lleguen a la respuesta sepan en qué lado están, ¿no? Del transformador, por si hay que referir o no. Entonces resulta que estos dos están en donde están en el primario. ¿Por qué estamos en el primario? Porque por ahí fue donde se hizo la prueba. Recuerden que se alimentó con 1000 voltios y ese es el voltaje de ¿quién? Del primario. Bien. Bueno, ahora sí, vamos para la prueba de corto. La prueba de cortocircuito. Entonces, lo primero es pasarlo a monofásico. Entonces, cuando ustedes van a resolver, por ejemplo, problemas monofásicos, ¿sí? Que un transformador monofásico, no trifásico, entonces lo que hacen es arrancar desde aquí, porque ya tienen los valores de fase. Pues por eso es que estamos haciendo ejercicios trifásicos, porque cuando usted tiene un ejercicio trifásico, un transformador trifásico, usted pasa todo a monofásico, soluciona el monofásico y después se devuelve. Como decimos acá, pasamos a monofásico y este es el circuito ¿qué? Monofásico, ¿cierto? Profe, ¿por qué no se devuelve? Porque es que el circuito equivalente es por fase. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuál es el primer paso aquí? Pues pasarlo a monofásico. Si el ejercicio fuera monofásico, no tendría que hacerlo. Ya arrancaba directamente a hacer los cálculos. Prueba de cortocircuito. Entonces, ¿qué nos dicen? El voltaje es 100 voltios, ¿no? Nos dicen, el voltaje en línea de corto es 100 voltios. La corriente en línea de corto es la corriente nominal, cosa que exige la prueba. Y la potencia de cortocircuito son 1500 watts, ¿no? Si no lo recuerdo mal. A ver, 1000, la corriente, 1500. Ahí estamos. Bueno, ¿cuál es el primer paso? Vamos a pasar esto entonces a monofásico. ¿Cómo? Entonces tengo que mirar en qué lado se hizo la prueba. Entonces, recordemos que el enunciado nos dice que se hizo en el lado de alta tensión, que no necesariamente lo tuvo que haber dicho. ¿Por qué? Porque yo mirando el voltaje de corto de 100 voltios, ese tiene que ser bajito comparado al nominal. Entonces, si yo voy y comparo con los lados, ese voltaje es bajito si estoy en el primario. Entonces, ¿en qué lado se hizo? En el primario. ¿Y qué tipo de conexión tiene el primario? Una conexión delta. Entonces, esta prueba se hizo por el lado de alta y está en conexión delta. Ya con esa información puedo pasar. Entonces, el voltaje de fase de corto, ¿quién es? Ah, bueno, en una conexión delta, el voltaje de línea sobre raíz de 3. Eso equivale a 100 voltios sobre raíz de 3. ¿Listo? Ahora,
La corriente, me dicen que es la corriente nominal. ¿Cuánto vale la corriente nominal? Pues vamos a calcularla. Resulta que la potencia nominal del transformador es de, vamos a observar aquí en el primer dato que nos daban, 50 kVA. Entonces, de 50.000 volamperes. Transformadorcito ahí de un barrio. 50.000 volamperes. ¿Listo? 50 kVA. Y el voltaje son dos, ¿no? Es 1000 por el primario, 100 por el secundario. 1100. Entonces, vamos a calcular la corriente de línea. ¿De qué lado? Pues el lado por donde dice la prueba, el de alta tensión. Entonces, aquí es igual corriente de línea en fórmula trifásica. Entonces, recordemos S sobre raíz de 3 por el voltaje de línea. ¿Cierto? Esa es la fórmula. Para trifásico, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la corriente de línea? Entonces, 50 kVA sobre raíz de 3 por el voltaje de línea. El voltaje de línea sería 1000, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en el primario, por ahí se hizo la prueba. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? 1000 con K se cancelan, 50 sobre raíz de 3. ¿Listo? Esa es la corriente. Bueno, vamos a hacerlo en MATLAB. Ir asignando. Ah, bueno, pero no hemos hecho nada, ¿no? Bueno, de todas maneras, calculémoslo aquí. A ver. Corriente de línea nominal del primario. ILNP. ¿Es igual a quién? A la potencia nominal, 50.000, 1, 2, 3, ¿sobre quién? Sobre la raíz de 3, ¿cierto? Por el voltaje de línea nominal. Como estaba en el primario, sería 1000. Listo, cerramos. Ahí está, 28.868. ¿Qué sería lo mismo que tener 50 sobre raíz de 3? Me imagino yo, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí 50 dividido entre raíz de 3. 28.868. Sí, ahí está. ¿Sí? Esta es la corriente lineal. Bueno. Pero como es una conexión estrella, ¿cierto? Perdón, delta, ¿no? Es delta. Me estoy equivocando aquí, nadie me había dicho, ¿no? Como es una conexión, o estén atentos, solamente es conectarse, es participar. Que me corrijan, ¿no? Eso es por el afán, estar aquí pasando de un lado a otro. Es una conexión delta. El voltaje de fase es el mismo voltaje que de línea, ¿cierto? ¿Y el voltaje de línea cuánto es? 100 voltios. Ahí está la corrección. Ojo con eso, ¿no? Bien. Ahora, la corriente de fase de cortocircuito, entonces ahora sí, corriente de línea sobre raíz de 3, ¿no? Lo estaba haciendo como si fuera una estrella. Estamos en una conexión delta. Ojo, muchachos. Entonces sería 50 sobre raíz de 3 dividido entre raíz de 3. ¿Y eso cuánto nos daría? Eso nos daría 50 tercios, ¿cierto? De amperios. Y esa sería la corriente de fase de corto, que sería la corriente de línea sobre raíz de 3. Recuerden que es una conexión delta. Y cuando hacemos una corrección delta, voltaje es el mismo, la corriente se divide en raíz de 3. Aquí. Bien. Ahora, potencia, ¿no? Recuerden, si ven algo que me estoy equivocando, ustedes tienen que decir, profe, mire, está equivocando. La potencia monofásica es igual a la potencia trifásica sobre 3. ¿Cuánto vale la potencia? 1500 watts. ¿Dividido entre quién? Entre 3. ¿Cuánto nos va a dar eso? 500 watts. ¿Listo? Bueno, vamos a asignar entonces estos valores en MATLAB. Entonces aquí. ¿Quién es el voltaje? Lo llamémoslo BFCC, voltaje fase de cortocircuito. Entonces sería el mismo voltaje línea, que serían los cuantos, los 1000, que es una conexión delta. ¿Listo? Ahí era donde había anotado mal ahorita. ¿Ya? La corriente de fase de cortocircuito es igual a ¿quién? A la corriente de línea, que la tenemos como ILNP, que sería los 50 sobre raíz de 3. Y eso lo vamos a dividir sobre raíz de 3 porque es una conexión delta, ¿cierto? Entonces la corriente de fase es la corriente de línea sobre raíz de 3. ¿Cuánto nos da esto? Entonces nos daría 16.666666, que equivaldría a 50 tercios, ¿no? Y ahora la potencia de fase. La potencia de fase de cortocircuito sería la potencia trifásica, los 1500 que nos dice el enunciado, sobre 3. ¿Cuánto nos daría eso? 500. ¿Listo? Ahí está, 500. Bien. Bueno, ahora vamos a proceder. Cuando yo hago una prueba de corto, recuerden que el circuito equivalente a la prueba de corto solo queda
la resistencia y reactancia de corto, ¿cierto? Esta. RCC, XCC, solo quedan de esta manera. Por eso se llaman de cortocircuito, porque es la única impedancia que va a limitar la corriente. Entonces resulta que lo que se divide aquí es el voltaje. Opa, a ver. Listo. El voltaje se divide en dos. En un voltaje en una resistencia, que lo llamamos parte real, y en un voltaje en una reactancia, que es parte imaginaria. Real porque está en fase con la corriente, imaginaria porque este voltaje se va a desfasar 90 grados con respecto a esta corriente, que es la corriente corta, ¿cierto? Aquí el voltaje de alimentación sería el voltaje corto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer lo mismo de ahorita, solo que ahora la corriente no se va a dividir, sino que lo que se va a dividir es el voltaje. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, vamos a calcular coseno de la prueba de cortocircuito. ¿Es igual a quién? A la potencia monofásica de corto sobre el voltaje monofásico de corto por la corriente monofásica de corto. ¿Listo? Y ese sería, esto quiere decir 500 watts sobre el voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje monofásico de corto? 100 voltios, ¿cierto? Por aquí lo tenemos anotado, 100 voltios. Y la corriente, 50 tercios. ¿Cuánto nos da ese factor de potencia? Vamos a armarlo en MATLAB. Entonces, dentro de las ventajas que tiene MATLAB, pues, a diferencia de la calculadora, es que nos permite reencauchar ecuaciones, ¿no? Entonces agarramos aquí esta, control C, y la pegamos, es la misma, ¿no? La pegamos aquí. Coseno de fase de cortocircuito. Entonces es la potencia de fase de cortocircuito dividido entre el voltaje de fase de cortocircuito por la raíz de 3. Uy, copié la que no era, ¿no? Oiga, esto está, me estoy dando cuenta aquí que nosotros hicimos algo mal, ¿no? O bueno, confundí aquí la ecuación, porque en realidad nos da el resultado. A ver, aquí tengo que esta ecuación se me modificó. A ver cuánto es esto. Creo que algo hice. 0.192. Ah, ya, ok. Ya, muchachos. Es que la corriente era raíz de 3, ¿no? Entonces aquí tengo que colocar ya, coseno de fase de corto, potencia de fase de corto, voltaje de fase de corto, y aquí la corriente no es raíz de 3. ¿Cuánto vale la corriente de corto? La corriente de corto la llama IFCC. Ya, estaba asustando. Lo que pasa es que aquí en la prueba, en la ecuación de arriba coloqué raíz de 3 porque esa era la corriente. 1.73. La corriente de fase vacío, ¿cuánto es? 1.73 ya. Listo. Bien, entonces, ¿cuánto vale el coseno? De la prueba de corto, entonces la potencia, que es 500, ahí está 500, sobre el voltaje, que es 1000, ¿cierto? 1000 no, el voltaje de fase es 100, aquí lo estoy anotando mal. 100, listo, aquí, 100, la potencia es 500 y la corriente, ya la corrí, a ver, ahí está, 16.66, listo. Y la potencia, 500. Ahora sí. ¿Cuánto vale ese coseno? Usted lo pueden hacer en calculadora, 0.3, listo. 0.3. Bien. Ahora, ¿cuánto vale el seno? Entonces hacemos lo mismo que hicimos ahorita. El seno de la prueba de corto va a ser igual a ¿quién? Entonces, seno del ángulo, que sería coseno a la menos 1 de 0.3, ¿no? Entonces hallo el ángulo, despejo coseno a la menos 1, le aplico seno y voy a obtener el valor de ese seno. ¿Cuánto sería entonces? Entonces aquí, nuevamente, agarro esta ecuación, ¿cierto? La pego acá. 0.95. Listo. Bien. Y acá, entonces me está dando 0.9539. ¿Listo? 0.9539. ¿Ya? Ahora, lo que se divide en parte real y parte imaginaria es el voltaje. Entonces, el voltaje de la resistencia de corto será igual a ¿quién? Entonces, al voltaje de alimentación, VCC, por el coseno de FICC, y esa sería la componente real de ese voltaje. Y la componente en cuadratura, BXC, sería el voltaje de la prueba de corto por seno de phi cc.
¿Listo? Bien. Bueno, rápidamente aquí en MATLAB. Nos reencauchamos las formulitas de la corriente. Acá. Entonces ahora sería el voltaje en la resistencia de cortocircuito es igual a ¿quién? Entonces, ¿cómo lo llamamos? Voltaje de fase CC de cortocircuito, que son los 100 voltios, ¿ya? Por el coseno que nos dio de cortocircuito. ¿Listo? Y lo mismo para la reactancia. Entonces, ahora, el voltaje en la reactancia es el voltaje de fase por el seno. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? Pues aquí no hay ni que hacer esto, ¿no? Aquí lo estamos haciendo para MATLAB. Pero acá, pues es multiplicar lo que tenemos arriba por 100, porque el voltaje corto es 100, ¿cierto? Aquí sería 100 por 0.3, ¿cuánto da? 30 voltios. Y aquí sería 100 por 0.9539, ¿y cuánto nos da? 95,39 voltios. ¿Listo? VRCC, VXC. Muchachos, queda menos de un minuto. Continuamos en 5.